En el mundo existen muchas personas que ante una ofensa desencadenan una tormenta con quienes le han ofendido. Al parecer, en lo más profundo de su corazón deciden no olvidar y hacen todo lo posible porque todos sepan que realmente los odian, trascendiéndose de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a sus hijos, sembrando odio y rencor en el corazón de la gente, y muchas veces el que recibe la información no llega a saber por qué tanto odio, ni sabe cómo empezó todo. Solo reciben la información de que son enemigos, y simplemente cierran sus mentes y no ven más allá. En este pueblo era bien sabido que la casa del frente con la casa de mi abuela se odiaban a muerte. Según lo que se decía hace muchos años, cuando no habían veredas, la madre de Don Eche, como le decían los vecinos, arrojaba basura enfrente de la casa de mi abuela. Eso decían algunos rumores de los vecinos. Contaban que en realidad los perros habían hecho ese desastre. Otros contaban rumores de infidelidad por parte de mis bisabuelos, antes de que ocurra todo esto. Ellas son las fundadoras en el pueblo, pioneras por así decirlo, que se llevaban muy bien. Compartían cosas juntas. La madre de Don Eche era muy amable y siempre que su huerta producía limones, se las ponía muy temprano en la puerta de mi abuela. Pero esto fue antes de aquel incidente. Muchas personas fueron llegando al pueblo. Cada vez más casas se sumaron y al ser dirigentes ellas del pueblo, correspondía que cada vecino tenía que elegir del lado de quién estar, con mi bisabuela Roberta o con la mamá de Don Eche, Doña Rosa. Así estaban las cosas. Ahora mi madre me contaba que el vecino Eche era enemigo nuestro. Lo que me sorprendió fue que ni siquiera me dijo por qué, solo que debería odiarlo, y que eran nuestros enemigos. Las dos familias que se odiaban eran fundadoras del pueblo Casa Grande, pero yo me determiné que teniendo 18 años no podía seguir odiando a personas sin saber bien la historia, y menos seguir con esa tradición. Al escuchar tantas versiones, solo quedaba dudas en mi mente, así que me propuse poner fin a años de enfrentamientos. Era inaceptable todo esto. No podíamos jugar en la parte del frente porque mi madre me lo había prohibido. Y así era con todos. Mis primos, mis tíos, nadie le dirigía la palabra a nadie del frente. Hacerlo simbolizaba casi un pecado. Yo tenía que averiguar la verdad de todas las cosas. Para lograr saber este enredo, tenía que hablar con los más antiguos del barrio y recopilar pruebas, fotografías y así saber lo que en realidad pasó. Y así entender cuál es el motivo por qué las dos bisabuelas terminaron odiándose tanto. El más antiguo de todos era don Gerardo, el carpintero. Hablé con él y me dijo que si iba a la biblioteca podría encontrar más respuestas, que él no se quería meter en problemas y que allí encontraría pruebas. Luego fui por doña Penélope, que tenía casi 80 años y había sido la partera del barrio. Ella me dio una foto donde se mostraba a mi bisabuelo, mi bisabuela y la familia de enfrente. Doña Rosa y su esposo también, ambas familias fundadoras. En la biblioteca busca el libro de las memorias. Allí vas a encontrar el árbol genealógico de tu familia. No te diré más, dijo ella. Ve y haz lo tuyo, me dijo. Me bastó saber que en la biblioteca del barrio había mucha más información, y al ver que muchos se lavaban las manos porque no querían tener problemas, decidí ir al día siguiente. La noche me ganó y yo aún estaría por 2 semanas más, que duraba mis vacaciones aquí. Esa noche no podía dormir, pensando en que algo estaba a punto de descubrir. Una corazonada me decía que las cosas iban más allá que un simple rumor. El aniversario del barrio estaba próximo y los anfitriones serían la familia de Don Eche, como lo conocíamos en el pueblo. Mi abuela, como era de esperarse, no asistiría. Ella no se rebajaría a tanto. Podía ver el odio que sentía. El otoño estaba por empezar. Al despertarme me senté a disfrutar de la brisa que corría, aire fresco y el sonido que emitía el viento. Al mirar los árboles me relajaba y me trasladaba. Yo vivía en la ciudad y eso era imperceptible. Pero en el pueblo se podía escuchar y ver todas esas cosas. Me encontraba sentado y me quedé pensando también que si ese mismo aire pasaba por mi casa, en la ciudad llevaría todo a su paso. Hace unos años habían puesto canastas de basura en alto, pero ese día eso no impidió que un diente de león cayera en mi frente. Sí, un diente de león. Casi no pesaba, pero había golpeado mi nariz, por una razón que yo descubriría en breve. Al terminar de desayunar, fui a la biblioteca principal del pueblo. Llegué y fui guiado al libro de las memorias del pueblo. Entre ellos,
un árbol genealógico, donde se daba cuenta de las familias fundadoras, y luego las primeras familias que habían llegado al pueblo, entre ellas una en peculiar, la familia de don Álvarez, el juez del pueblo. Fui a su búsqueda, pero para mi tristeza ya había fallecido hace muchos años. Pero me atendió su hija, muy amable. Ella me invitó a pasar, era abogada. Con mucha pena le comenté mi interés de saber cómo había iniciado la pelea entre mi familia y la del señor Eche, porque yo sabía que antes ellos eran muy unidos. Me vio que en mis manos tenía el libro de las memorias y un microfilm de fotos y del árbol genealógico. Ese día ella me daría una pista que lo cambiaría todo. Mira, estos son los casos que mi padre resolvió en el pueblo, pero el de tu familia jamás se pudo esclarecer. En la determinación se leía: la señora Roberta asegura que durante mucho tiempo ha soportado que doña Rosa tire la basura enfrente de su casa, e incluso asegura que ella misma lo ha introducido en su casa. Por tal razón, demanda que se le pague $100 en beneficio de ella por reparación a los daños y al trabajo que ella viene realizando cuando le tocaba sacar la basura de su casa. Por parte de la señora Roberta, se niega a aceptar su culpa. Se notifica entonces orden de alejamiento por tiempo indeterminado. Lo que sí se ha constatado es que efectivamente la basura se ha mantenido en la puerta de casa de la señora Roberta, firmado el 10 de junio de 1910. Ahora sabía la razón de cómo había empezado todo. Luego de esto, la hija del juez Álvarez me prestó su proyector donde vería los microfilms. Allí me enteré que en la fotografía se podía ver que ambas familias parecían estar unidas siempre, y también lo que parecía ser una lista de un árbol genealógico, muy larga por cierto. Luego vi en el libro de las memorias y no lo podía creer. Había una fotografía donde se mostraba la calle en el pueblo donde había vivido mi bisabuela. Lo que observé en la foto es un detalle: que había hierbas secas tirados a los pies de los que posaban en dicha foto. Con todo esto yo tenía una corazonada, y se me vino a la mente el diente de león que golpeó mi rostro. Tenía que confirmar mi teoría. Algo se me había metido en la cabeza. Caminé ese día y solo llevé el microfilm, pues me dije que lo revisaría después. Yo estaría por hacer un descubrimiento que nadie durante años se le había ocurrido hacer. Me senté frente a la casa de mi abuela y, sin que don Eche se diese cuenta, bajé la basura de su contenedor, desaté la bolsa y me puse nuevamente enfrente de la casa de mi abuela. Como a las 4:30 de la tarde una ligera brisa empezó a correr, me daba en el rostro directamente. Luego empezaron las ráfagas de viento, entonces lo vi venir. Un papel blanco y arrugado escapó de la bolsa de basura de don Eche y terminó en mis pies. Luego el viento azotó la bolsa, por increíble que pareciera. La basura de enfrente terminó a mis pies y en cuestión de una hora que yo estaba allí, me paré a abrir la puerta de la casa de mi abuela y la basura siguió su curso. Para cuando fue las 5:30 p.m., toda la basura ya estaba dispersa en nada más y nada menos que la casa de mi abuela. En ese preciso momento, mi abuela salía a subir la llave para encender la luz. ¿Qué ha pasado acá?, me preguntó. Abuela, ha sido el viento. ¿De qué hablas, hijo? El que puso la basura en tu casa todo el tiempo nunca fue la mamá de don Eche. A ella le extrañó lo que le decía, así que le expliqué lo que pasaba en el pueblo justo al caer la noche. Ella aún estaba incrédula, así que hice el mismo experimento una vez más y a la luz de la luna. Ese día ambos nos sentamos a ver cómo el viento soplaba las bolsas de basura y por último las traía nuevamente a su casa. Ella no dijo ni una sola palabra. Parecía que lo que le había hecho tenía mucho sentido. Pero ella ahora tenía que decidir qué hacer. Toda nuestra familia odiaba a don Eche y a su familia. Mi abuela tenía la última palabra. Levanté todo el desastre y me fui a descansar. Al día siguiente fui a casa de la hija del juez Álvarez. Le pedí de favor que me dejase usar su proyector. Allí, con más calma, haría un último descubrimiento. Resultó que la mamá de ella y la mamá de don Eche eran primos hermanos. Me quedé estupefacto. No puede ser, me decía. ¿Hasta dónde había podido llegar un malentendido y chismes que hasta se habían declarado la guerra entre familia? Pero todo llegaría a su fin en el aniversario. Mi abuela meditó mucho y ante la mirada atónita de muchos vecinos, entre ellos don Eche, ella llegó con mi madre y conmigo.
Con algo de temor entramos a la reunión. En dicha reunión, cada familia decía palabras alusivas a la unidad y hermandad. Contra todo pronóstico, mi abuela tomaría la palabra y expondría la verdad, y llorando, no declaró solo eso, sino que dijo ser familia de Don Eche, y pidió perdón por tantos años de injustificado odio. Los vecinos supieron la verdad, y por supuesto que la información viajaría rápido a todo el pueblo. Ese día también, Don Eche se dio su brazo y dijo: «Yo siempre supe todo, pero debo confesar que ya no me esperaba que llegara este día». En ese instante, ante el llanto de muchos, un brazo selló la reconciliación que por años se había postergado. 30 años de odio llegaron a su fin ese mismo día, y realmente agradecí haber presenciado ese instante. Instante en que las heridas fueron sanadas, pues muchas veces nunca son culpables, a veces solamente es el viento. Mis queridos amigos, ¿qué les ha parecido esta historia? Solo quiero decirles que los rumores, los chismes y los malos entendidos son tan ligeros como el aire, son fáciles de llevar y traer, pero conforme avanza cada vez toman más impulso y fuerza que al final terminan siendo un huracán capaz de desmontar la estructura más fuerte de una casa. Destruye todo a su paso y a mucha gente. Recuerda que cuando das el primer paso a la reconciliación, demuestras que te importa más aquella persona que tu orgullo. Nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Espero que les haya gustado esta historia. Si fue así, déjenme su comentario sobre qué les ha parecido. Denle manito arriba, no olviden suscribirse si aún no lo están y activen la campanita de notificaciones. Y no olviden compartirla con sus amistades y familiares. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en las siguientes reflexiones de la vida.